Bueno, vamos a retomar donde nos quedamos. Estábamos en Romanos capítulo 10 y la razón por la que fuimos a Romanos capítulo 10 es porque estamos en Deuteronomio 32, específicamente en el versículo 21, donde les mostraba que a Moisés se le dijo con anticipación que llegado un punto en el que una generación malvada, maligna, colmaría la copa de la ira de Dios, yo vendría en juicio contra esa generación. Vamos a ver cómo se describe ese juicio. Pero a la vez ese juicio traería el que el programa salvífico se abriese completamente a los gentiles. Y lo que estamos certificando en Romanos capítulo 10 es que Pablo está diciendo que eso está teniendo cumplimiento en sus días. De otra forma o en otra manera, Pablo está diciendo la apertura que ahora hay hacia los gentiles es parte de lo que Dios había de antemano establecido. Esa declaración, esa sola afirmación derriba todo el dispensacionalismo premilenial, todo, completo, porque está basado en una promesa de exclusividad a Israel. Y la carta a los romanos rompe con eso. Déjenme mostrárselo con toda claridad en el capítulo 15. Estamos en Romanos mismo, ya que estamos en Romanos, vamos a movernos al capítulo 15. Y se usa nuevamente el cántico profético. De hecho, es uno de los libros, una de las cartas, debo decir, que más se cita el juicio que vendría contra la ciudad de Jerusalén. Romanos. Dirás, ¿Romanos? Yo nunca había visto ese Romanos. Véalo como en el capítulo 15, la afirmación que por el Espíritu de Dios va a aseverar, a afirmar por medio de Pablo. Mi Biblia tiene una perícopa, un encabezado. Esas perícopas no forman parte, esos encabezados, esos títulos, como lo son los capítulos, los versículos, nada de eso aparece en el idioma original. Eso fue posteriormente añadido, con el propósito de podernos ubicar en un espacio específico de tiempo, y las perícopas, los encabezados, los títulos, para tener una idea de más o menos de qué trata esa porción que vamos a leer. Esa es la razón, pero tenemos que tener cuidado porque son perícopas puestas por el hombre. No se hizo ninguna de ellas con la intención de adulterar, no están cambiando directamente el texto. Lo que estoy diciendo es que algunas de esas perícopas podrían no necesariamente responder al tema central que se va a tocar, pero en muchas ocasiones sí lo hace, sí atina. En el capítulo 15 de Romanos, en el versículo 7 en mi Biblia, si tiene aparatos electrónicos, a menos que tenga referencia, no va a ver lo que estoy hablando. Necesito una Biblia con referencia. Pero si tiene una Biblia, y no tiene que ser de estudio, que tenga la referencia. Las referencias son esas notas que también fueron colocadas, no forman parte del manuscrito original. Los que trabajaron en la traducción de la escritura notaron mientras iban traduciendo, mientras iban trabajando con la escritura, como lo hacían los escribas, como luego lo hicieron los masoretas que preservaban las sagradas escrituras, que había ciertas porciones que, esto mismo fue lo que habló Isaías, o esto fue lo que dijo Moisés. Y lo que hicieron fue que, como parte de la reforma protestante, nos pusieron esos pasajes que necesitan ser considerados a la hora de interpretar la escritura, porque un postulado de la reforma evangélica o la reforma protestante fue que la escritura interpreta la escritura, es el principio de analogía de la fe. Los pasajes difíciles, oscuros, deben ser interpretados a la luz de aquellos que son más claros, pero esos más claros son otro texto, otro pasaje. Mi Biblia tiene una perícopa que dice el Evangelio a los gentiles. Romanos 15, 7, mi Biblia tiene un título que dice el Evangelio a los gentiles. Miren lo que Pablo va a decir por el Espíritu de Dios. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Y los padres es a quién? Abraham, Isaac y Jacob. Y mira lo que dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Escucha bien, mira lo que Pablo está diciendo.
Pablo está diciéndole a los gentiles, Cristo ha venido al mundo como fue profetizado dentro del pueblo de la circuncisión, el pueblo judío, para cumplir las promesas, para cumplir aquello que fue profetizado desde nuestros padres, pero no solamente para cumplirlo con relación a Israel, sino para salvación de ustedes gentiles. Salvación de los gentiles en el Antiguo Testamento. El movimiento premilenial dispensacional dice que los gentiles no estábamos. Usted va a escuchar a muchísimos pastores diciendo, el término iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. La iglesia es algo nuevo que surgió en el Nuevo Testamento. Falso. 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 De hecho, la traducción del Antiguo Testamento que usaban los padres apostólicos, los profetas antes que ellos, Jesucristo mismo, era el Antiguo Testamento traducido al griego, era la llamada Septuaginta o la versión de los 70, que se tradujo aproximadamente 250 años antes de Cristo, en Alejandría, parte norte de Egipto. ¿Sabe cuántas veces aproximadamente aparece la palabra o el término griego eclesia? La primera mención en el Nuevo Testamento al término griego, de donde viene nuestra palabra iglesia, la eclesia, surge en Mateo capítulo 16, cuando Jesús, luego de la afirmación de Pedro, dice, sobre esta roca edificaré mi eclesia, mi iglesia. Y usted va a escuchar, si no lo ha escuchado, estamos llenos de estaciones repetidoras, oyen y repiten y dicen como si lo que estuvieran diciendo es correcto. La iglesia es algo nuevo del Nuevo Testamento y tiene que ver con los gentiles, porque la iglesia no está en el Antiguo Testamento. Falso. El término aparece más de 70 veces en el Antiguo Testamento, en la traducción Septuaginta. Se utiliza la palabra iglesia para ser sustituida por el término hebreo que recoge las palabras de nuestra versión Reina Valera, por ejemplo, como cuando se habla de la asamblea, la congregación, esos términos antiguos testamentarios. Por eso tenemos asamblea de Dios. ¿De dónde sale ese término asamblea de Dios? De las iglesias carismáticos pentecostales. Pues habla de la congregación, la asamblea, esa convocación, esa reunión de Dios de su pueblo. Esos términos, las palabras que corresponden del hebreo a la traducción de asamblea o la congregación, en la Septuaginta, el término principal que se usa es la eclesia. Les voy a decir más, para que ustedes vean que la cabeza hay que usarla no solo para peinarse, ponerse tinte, hacerse un corte de cabello. Dios no las dio para pensar, porque está en el pasaje de Mateo 16, o al menos uno podría deducir que ellos sí conocían la palabra iglesia. ¿Por qué? Si la palabra iglesia era un término nuevo, no conocido, Jesús estaría hablando de la institución de algo que nadie sabía. No veo cómo ninguno de los apóstoles le haya dicho, ya maestro, ¿a qué te refieres con esa iglesia? ¿Por qué ninguno de los apóstoles, a la afirmación de Jesús, que sobre esa declaración él edificaría su iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerían nuevamente contra la iglesia? Si era algo nuevo que nadie conocía, es la primera vez que se da esa palabra, lo lógico, lo natural sería que alguien diga que, oye hermana, ¿de qué usted habla? Hermano, ¿de qué usted habla? No entiendo esa palabra, ese término, ¿a qué usted se refiere? Nadie preguntó nada. No tenían que preguntar nada, porque los que somos ignorantes o los que no hemos entendido somos nosotros. Ellos sí sabían. ¿Eran los gentiles parte del programa de salvación? Vea todos los textos que van a citar y son del Antiguo Testamento como evidencia. Escúchenlo, estoy leyendo su Biblia. El primer versículo
que se cita del Antiguo Testamento está en el versículo 9. Por tanto, yo te confesaré, escuche, entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Qué está citando? Está citando una profecía o un cántico también, que es el cántico de David en 2 de Samuel y el Salmo 18. Es una profecía que ya anticipaba. Cuando estamos ubicados en David, estamos ubicados aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Ya hablaba de los gentiles. Oh, pero no es el único, vamos a seguir. El versículo 10 dice, y otra vez dice, ahora va a volver a citar otra escritura para demostrar que los gentiles sí estaban en el plan de Dios. Miren lo que dice. Alegraos, gentiles, con su pueblo. O sea, que los gentiles se iban a poder gozar de algo que iba a ocurrir con un remanente de Israel que Dios iba a salvar. ¿Y cuál es la cita? Oh, el cántico profético de Moisés. El mismo que vimos en el capítulo 10. Ahora nuevamente en el capítulo 15. Alguien tiene que hacer su trabajo. Vuelve a citar otra escritura en el 11. Otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Salmo 117. Nosotros estamos estudiando los salmos los jueves. Voy para el salmo ahora, creo que 99, el próximo jueves, si Dios así lo permite. Y para mí ha sido una experiencia maravillosa. Yo no me había percatado después de años de ministerio, la cristología, toda la doctrina maravillosa. Casi siempre se nos enseñaron los salmos como pasajes que podemos leer en un devocional, como una reflexión, obviamente alabanzas, o partes de segmentos que podemos cantar, pero yo podía presentarles un cuadro cristológico, escatológico, solo con los salmos. Lo voy a hacer muy brevemente. Salmo inicia con el justo del capítulo 1. Ese justo no es usted, ese justo es Cristo. Ese justo del capítulo 1 es rechazado inmediatamente, ipso facto, en Salmo capítulo 2. De hecho, Pedro y Juan, cuando son confrontados luego de la sanación del hombre en las puertas del templo de la Hermosa, en el libro de Hechos, va a citarle al liderato. Ustedes se pusieron de acuerdo, como decía el Salmo 2, para oponerse ante el Cristo. El Salmo 2 no solamente habla del rechazo de Cristo ya, sino que habla de que Él sería rey y habla de su muerte y resurrección. El Salmo 2. Ya les dije que el Salmo 8, por adelantar porque no tengo tiempo, tengo que brincarlo, el Salmo 8 establece que el Cristo era el segundo Adán, que lo que el primer Adán no tomó, el segundo Adán lo haría. La explicación está en Hebreos capítulo 3, Hebreos 2, perdón, carta a los Hebreos capítulo 2. El capítulo 16 muestra claramente la crucifixión, de hecho es parte de las palabras de Jesús sobre la cruz. Y así capítulo tras capítulo de los salmos. ¿Por qué no hemos prestado atención al Antiguo Testamento? Ya les dije por qué. Porque el sistema que yo abracé, que es ese que ahora rechazo, me enseñaba, no tienes que ponerle tanta atención al Antiguo Testamento. Ustedes son un pueblo nuevo, son una iglesia, Dios ha rechazado a Israel, eso es para Israel, el Antiguo Testamento, concéntrate de Mateo a Apocalipsis. Pues imposible, porque todo el andamiaje teológico del Nuevo Testamento descansa completamente en el fundamento del Antiguo. La interpretación del Antiguo está en el Nuevo, pero no puedo entender la luz del Nuevo sin entender qué fue lo que se dijo en el Viejo. El Antiguo Testamento nos lleva al Nuevo y el Nuevo nos devuelve al Antiguo, porque son una escritura. Eso es lo que estoy afirmando. Todavía sigue en el versículo 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí
el que se levantara a regir a los gentiles, se levantará a regir a los gentiles, perdón. Los gentiles esperarán en él. O sea, él se levantará a regir, a gobernar, y los gentiles esperarán en él. ¿Qué está citando? Isaías 11. Pablo acaba de afirmar y decirle a los gentiles: ustedes tienen muchas razones para adorar a Dios, porque ustedes jamás imaginaron que ustedes formaban parte del pacto de Dios. ¿Y por qué? Porque por siglos Dios dejó a los gentiles en oscuridad, como parte de la ira y del juicio de Dios. Escucha. Todas esas citas que Pablo está teniendo en Romanos son de la Septuaginta, ¿verdad? Todas esas citas corresponden al Antiguo Testamento y muchas de ellas provienen directamente de la versión griega. Por eso es que a veces cuando la buscamos en el Antiguo Testamento hay porciones que decimos, pero no dice de esa manera. Porque, por ejemplo, el Salmo 18 dice: te confesaré entre las naciones, pero en la Septuaginta, entonces la que dice... Se ve más claramente que se refiere directamente, bueno, en términos naciones como quiera, para ellos tiene una connotación del mundo, pero es más directo en la cita que estamos viendo. O sea, deja de manera inequívoca, clara, que se refiere a los gentiles. Entonces, el pueblo gentil, no todo, pero dentro del plan salvífico, formaría parte de ese remanente que sería salvo en los días del Mesías. Nada, solo lo llevo aquí para que ustedes vean que la Escritura sí afirma lo que estamos diciendo. Regresemos a Deuteronomio y quiero adelantar otro libro de la Biblia, pero no sin mostrarles algo. Si ustedes quieren ver una explicación más, casi versículo por versículo, les dije que en la página están los libros. Hay un libro sobre Deuteronomio 32, que es el mismo libro que el pastor estaba ahorita mostrando. Ese libro usted lo puede leer o lo puede descargar gratuitamente en formato digital. Regresando a Deuteronomio al capítulo 32, quiero que vean cómo se le llama ese juicio que iba a ocurrir. Ya sabemos que va a haber un juicio contra el pueblo de Israel por violación del pacto, una generación maligna que se apartó de Dios, que fornicó con otros pueblos. ¿Cómo se le llama a ese juicio? Y va a ver por qué es importante. Estamos en Deuteronomio capítulo 32, versículos 35 al 36. 35 al 36, y aquí tenemos que leer. Mía es la venganza y la retribución. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, que eso es Mateo 24, 22. Por amor o por causa de los escogidos, aquel tiempo se acortaría, porque sería un tiempo de tanta devastación, de un juicio tan violento, que si los días no fuesen acortados, el pueblo no quedaría pueblo. Quisiera adelantarme ya al Nuevo Testamento, no sé si lo voy a hacer, pero quiero ir a Daniel. Pero déjenme mostrarle cuándo iba a ocurrir esto, un adelanto. Vayan a Lucas 21. Recuerden que es el día de venganza, el día de retribución. Me adelanto un poco porque sé que me pueden envolver y a veces no me daría tiempo de cubrir muchos aspectos. Lucas capítulo 21. Voy a iniciar en el versículo 20. Lucas 21, 20. De hecho, Lucas 21, 20 es Mateo 24, es Marcos 13. En una visión sinóptica, que es una visión comparativa de los evangelios, y por lo general cuando usted escucha una visión sinóptica, Juan siempre se trata el evangelio de Juan como aparte, porque lleva una estructura un tanto diferente. Pero cuando se habla de una visión sinóptica, es una visión comparativa. Lo que está diciendo es que hay muchos pasajes que se pueden ver uno al lado del otro porque presentan cierta similitud entre el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. La porción que corresponde a Mateo 24 es Marcos 13
y también es Lucas 21. O sea, estamos hablando, si estamos en Lucas 21, vea que usted está en Mateo 24. La profecía sobre el monte de los olivos, la destrucción del templo. Voy a iniciar en el versículo 20 y lee la escritura. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Quién sería rodeada de ejércitos? Es una ciudad, no es el mundo. Dicho sea de paso, en Apocalipsis, el juicio que se lleva a cabo hasta el capítulo 19 es sobre una ciudad. ¿Lo sabía? Una ciudad. De hecho, la gran ramera del capítulo 17, la mujer adúltera, es interpretada por Juan mismo en Apocalipsis 17, 18 y dice, esa mujer es una ciudad. ¿Pueden verlo? No son las naciones, es una ciudad. ¿Qué ciudad sería juzgada? Jerusalén. ¿Cuándo ocurriría este juicio? Bueno, una parte de la iglesia que cree que este juicio no ha acontecido, que esto es un juicio futuro. Hay problemas con esa posición y ya van a ver por qué. Porque la Escritura delimita el tiempo al primer siglo. Tenemos serios problemas si ese evento no ocurrió en el primer siglo. Podemos hacer malabares teológicos para decir no, pero es que la generación no es generación, ya llegaremos, es que la generación es generación, es que la tierra no, ¿cómo usted va a decir que pasó eso en el año 70? En el año 70 el mundo no terminó. Es que no hablaba del fin del mundo, hablaba de un cambio, de una era. Los judíos no esperaban el fin del mundo, eso es lo que usted le ha dicho y lo que usted ha creído. Los judíos no creían en el fin del mundo porque lo que creían era que luego que pasaran por los dolores de parto, ¿qué esperan los judíos hoy? Se lo pongo más fácil. Que una vez pasen las crisis que existen hoy, ¿qué es lo que va a suceder? ¿El fin del mundo? No, el reino. No estaban esperando el fin del mundo, eso es un disparate, eso es un invento. Nunca esperaban el fin del mundo. Esperaban el cambio de la era que finalizaría con dolores de partos, con juicios, un proceso hacia una transformación y el inicio de la era del Mesías. Eso era lo que esperaban. Oh, pero usted ha escuchado que eso habla del fin del mundo. Ya va a ver, se lo voy a demostrar por la Escritura. Así que Jerusalén sería rodeada ¿de qué? De ejércitos. Póngalo por ahí importante porque ahorita vamos a ir a Daniel. Y Daniel habla que Jerusalén sería destruida en los días del cuarto imperio, y ese cuarto imperio es el romano. En otras palabras, Lucas 21 está diciendo que la abominación desoladora ocurriría cuando Jerusalén entrase en un conflicto con Roma, y eso sucedió, inició en el año 66, y el templo fue destruido como Jesús dijo exactamente en una generación en el año 70. Ya llegaremos a Mateo 24, sé que muchas cosas le van a sorprender. Entonces los que estén en Judea, versículo 21, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. ¿En ella quién? En Jerusalén. Le pregunto, si es el fin del mundo, ¿usted puede escapar? Con todo respeto, si las palabras tienen sentido y tienen lógica y hay un significado, Jesús estaría diciendo una idiotez al decirle a sus oyentes que cuando llegase el fin del mundo podían escapar del fin del mundo yéndose a las montañas. No, Jesús no estaba hablando del fin del mundo ni estaba diciendo una idiotez. Jesús les estaba diciendo el epicentro del juicio se va a centrar en Jerusalén. Y se los está anticipando principalmente a sus discípulos para que, llegado el momento, debían que salir. ¿Sabe que hay constancia de que los judíos salieron? ¿Sabe que Dios se encargó de dejar registros históricos fuera de la Escritura, donde personas como Flavio Josefo, un historiador judío, de hecho un sacerdote, que peleó en la guerra de los judíos, que no tenía la más mínima intención de aseverar que la profecía de Jesús se había cumplido como Jesús dijo que se cumpliría, él mismo asevera
que aquella generación vio la ira de Dios y vio la abominación de desolación. Pero antes de que ocurriera, dice que hubo una profecía y los creyentes, movidos por esa profecía, salieron y emigraron a una ciudad llamada Pela o Peña. No pasaron por el juicio. ¿Lo sabían? Son registros históricos. Versículo 22. Porque estos son días de retribución. Oh, ¿qué pasa? ¿De qué hablaba el juicio? ¿De los días de venganza o el día de retribución? Y el día de retribución contra el pueblo de Israel, porque en los postreros días ya sabemos que el furor o la ira de Dios vendría sobre una generación perversa y maligna. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Si están escritas, ¿dónde estaban escritas? ¿En el Nuevo Testamento? Obvio se está refiriendo a qué. Al Antiguo. Pudiéramos no saber a qué parte del Antiguo se está refiriendo, pero las palabras claramente están diciendo esto ya se dijo. ¿Dónde se dijo? Uno de los pasajes más claros es Deuteronomio, pero la luz mayor, ya llegaremos, es Daniel. La abominación de desolación. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Irá sobre este pueblo. Irá sobre este pueblo, no sobre las naciones. Irá sobre este pueblo. Le pregunto, ¿qué diferencia tiene si es el fin del mundo que una mujer esté embarazada o no? ¿Qué diferencia tiene que sea en verano o invierno? Sería absurdo. Si es el fin del mundo, ¿qué cambia que sea en otoño o en invierno? Pero sí cambia si les está hablando de que en ciertos momentos las circunstancias podrían ser más difíciles para tener que moverse, como bajo un embarazo, en un tiempo de invierno. ¿Van viendo? Eso es leer la Escritura con entendimiento. El problema de la iglesia en nuestros días es que la fe es del sistema emocional. El pastor predicó y me paró los pelos. Yo sentí algo bien lindo, bien lindo. ¿Y qué? La gente no sabe, ellos sintieron algo lindo, es una cosita. Nuestra fe tiene que ser racional. Romanos 12, 2, y 1 y 2. Tiene que ser racional, porque si no es racional Romanos 12, 1, vamos a caer en Romanos 12, 2. Vamos a terminar conformándonos o cambiando según los patrones del mundo. Mire, lo va a decir más claro. En nuestros países, más claro no canta un gallo. Mire el versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Si al fin del mundo, ¿a qué naciones los van a llevar? Si este es el fin del mundo y el juicio es precisamente contra las naciones, mi pregunta es: ¿a qué naciones los van a llevar? Porque fueron destruidas, no es el juicio de las naciones. Y si es la destrucción del mundo, ¿cómo van a ser esclavos? ¿Esclavos dónde? En la tierra, pero la tierra se reventó, se quemó. Yo le hago estas preguntas a ver si usted puede ir pensando y viendo que estamos hablando de algo muy serio. Aquí no venimos a teorizar, a inventar, a especular. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada pisoteada por los gentiles. Es el juicio de los gentiles. Pero son los gentiles los que Dios usa para pisotear a Jerusalén. Es el juicio de los gentiles. Pero el escenario es que Dios va a usar a los gentiles para castigar a Jerusalén. Algo no está bien. No se requiere de mucho para entenderlo. Hasta que
Los tiempos de los gentiles se cumplen. De hecho, si usted mira el versículo 22 de Lucas 21, va a ver que tiene una referencia a Oseas 9. ¿Cierto? El que tiene Biblia con referencias. Oseas 9. ¿Sabe que en Oseas 9 se establece exactamente lo mismo? ¿Y sabe por causa de qué viene el juicio? Porque Jerusalén se había convertido en una ramera. O en una ramera de nuevo. Entonces todos los profetas acusaron a Jerusalén de ramera. Pero luego llegamos al Nuevo Testamento y si alguien se atreve a decir que la gran ramera de Apocalipsis es la gran ciudad de Jerusalén, como fue profetizado que sería destruida, entonces es un hereje. Alguien tiene que hacer su trabajo. Vayan a Oseas capítulo 9. Libro del profeta Oseas. De hecho, miren la perícopa, el encabezado, el título con el que inicia el capítulo 9. Mi Biblia dice: castigo de la persistente infidelidad de Israel. Oiga la perícopa, el encabezado, el título. Castigo de la persistente que continúa, no sale, ese es su patrón, su estilo de vida, infidelidad de Israel. Y si cree que lo que dije fue unas palabras muy chocantes, pastor, ¿cómo usted se atreve a decir el pueblo de Jerusalén una gran ramera? Eso lo dice la Escritura. Mira el versículo 1, solo el versículo 1 es muestra. Hay que ser ciego para no verlo. Y créame que hay ciegos en las iglesias. Ciegos porque ellos han creído algo y su nivel de ego no les permite ver la verdad. Porque ellos no pueden estar equivocados. Es imposible que ellos hayan creído algo que no es correcto. El pastor mío eso sí se la sabe. Yo tengo mucho respeto de quien fuera mi pastor. De hecho, yo heredé de mi pastor una Biblia Scofield del 1909, que son muy difíciles de conseguir en nuestros días. Pero eso que heredé de él no fue bueno. 9:1. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartando de tu Dios, amaste salario de ramera. ¿En qué? En todas las eras de trigo. ¿Cómo le llama? Ramera. ¿Y qué si yo le digo que puedo ir al profeta mayor Isaías y le dice lo mismo? Ramera. De hecho, se lo quiero probar. Vaya conmigo, Isaías. Alguien tiene que leer la Escritura. Isaías. Capítulo 1. Yo creo que para evidencia clara y contundente voy al versículo 21. Hay muchísimos, pero es que iniciando Isaías. Versículo 21. Mire la pregunta. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Lo que estás diciendo, ¿qué te pasó? ¿Estás llamándole ramera a Israel? Fuerte. Vayan conmigo a Jeremías. Solo voy a escoger un capítulo de alguno de los profetas para que vean lo que acabo de afirmar, que todos los profetas dijeron lo mismo. Pastor, ¿cómo que todos los profetas dijeron lo mismo y nos han dicho algo contrario? Hay unas razones, yo no las pienso explicar. Pero se dieron movimientos políticos y religiosos para alterar el curso del cristianismo en muchas áreas. De hecho, yo en mi investigación, en mi tiempo de estudio, estaba sumamente sorprendido. Y la retribución no se la pongo a nadie, la pongo a mí, el juicio sobre mí. Porque la responsabilidad de estudiar la Escritura era mía. Pero si usted cree que el seminario le va a dar todo lo que usted necesita, usted va al rumbo al fracaso, se lo garantizo. Y se lo dice alguien que lleva 5 títulos en 5 seminarios. Si lo único que usted va a obtener es el título del seminario, ahí muere usted. Porque los seminarios, como toda institución, lamentablemente en nuestros días, son como una casa editora.
Todo hay que filtrarlo, tiene que ir de acuerdo a las creencias o al protocolo, a los que se van a beneficiar. Y usted sale de un seminario y ese seminario va a formar un estudiante de acuerdo a qué? A de lo que ellos creen. Los estudiantes en ocasiones ni tan siquiera tienen eso en mente. Creen que están recibiendo un cuadro realmente amplio, genuino de la Escritura. No, están recibiendo un adoctrinamiento a su área. Y si usted no va con esa conciencia, no es que no vaya al seminario, pero usted tiene que saberlo para que usted evalúe lo que el profesor Chapatín le dice conforme a la Escritura y no se deje llevar o impresionar por sus títulos, porque la Escritura es la autoridad. O Jeremías dice que también Jerusalén era una ramera. Mira, hay un capítulo que deberíamos llorar si lo leemos. Solo el capítulo 3 de Jeremías, no lo vamos a leer completo. Pero vayan a Jeremías 3. Mire cómo inicia el versículo 1. Escuchen qué grotesco o explícito es el texto. Dicen: si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Si usted lee ese capítulo, es fornicado, adulterado, fornicado. Puede hacer el ejercicio. O puedo continuar en Ezequiel y es lo mismo. Vaya a Ezequiel. Y aquí paro porque podría ir libro por libro. Entonces, ¿cómo si esto está tan claro en la Escritura? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la objeción? En poder entender Escritura con Escritura. Oh, yo sé cuál es. Que cuando se ha implantado una idea, no solo en la iglesia, en el mundo, esto abarca más que el plano de la iglesia. Debemos tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que abrazamos, con lo que aceptamos. Máxime cuando nosotros no lo hemos examinado. Debemos ser como la iglesia de Berea. Escuchó a Pablo y le dijo: eso suena bien, tú has dicho que eso está en la Escritura. Cuando nosotros lleguemos a nuestras casas o a nuestra sinagoga, allí están los rollos, los pergaminos, vamos a ver si esos pasajes que tú citaste están en la Escritura. La iglesia de hoy no abren la Biblia, no toman nota. El pastor está hablando, el pastor debe estar hablando en nombre de Dios. No, yo puedo estar diciéndole ahora algo que no es en nombre de Dios. Si usted es místico en ese sentido, por amor a Dios, quítese eso. Usted tiene que prestar atención. Usted tiene que filtrarlo todo por la Escritura, porque la autoridad es ¿qué? La Escritura. Ezequiel capítulo 16 y 23 son sorprendentes. Pero creo que voy a tomar el 23 por cuestión de adelantar y quisiera llegar a Daniel. Aunque deje luego Mateo y Apocalipsis para el domingo, no sé. Pero de aquí voy a Daniel. En Ezequiel capítulo 23 habla de dos hermanas. Pero estas dos hermanas son Israel. Hay una madre en Israel, para les pongo un poco de contexto, voy a leer ahora. Hay una madre que es Israel, y lo que está hablando es, ya no hay un Israel unificado, y ahí hay un Israel dividido. Y ese Israel dividido va a ser llamado Ahola y Aholiba. Una representa a Samaria, que era la capital del reino del norte, y Jerusalén, la capital del reino del sur. Voy a iniciar en el versículo 1 para que lo puedan ver. Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre,
hubo dos mujeres, hijas de una madre. Fíjese que habla de dos mujeres que tienen una misma madre, las cuales inmediatamente ya inician. Mire cómo inicia. Las cuales, o sea, esas dos mujeres fornicaron. En Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos. Sus pechos, hoy ve el lenguaje explícito. Está hablando del seno de la mujer. Allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron Samaria, ahora las va a describir. Samaria es Ahola, que lo que está diciendo es que Ahola representa el reino del norte, y Jerusalén Aholiba, el reino del sur. Y Ahola, el reino del norte, cometió fornicación aún estando en mi poder y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos, jinetes que iban a caballos, y se prostituyó. Mira el versículo 8, y no dejó sus fornicaciones. Mire cómo finaliza el versículo 8. Su fornicación. Mira el versículo 9, por lo cual le entregué en mano de sus amantes. Mira el versículo 11, y vio su hermana, ahora habla del reino del sur, Aholiba, y enloqueció de lujuria. Vio a su hermana acostándose con cuanto hombre quería y dijo, eso quiero yo. ¿Sabía que ese lenguaje está en la Escritura? Yo no lo estoy adulterando, ese es el lenguaje de la Escritura. ¿Y a quién se refiere? ¿A las naciones? Ah, el pueblo de Israel. Pero no pensamos. El que Dios escogió, sí. Los que Dios llamaría salvación, sí. ¿Era Abraham un israelita santo? Sí. ¿Era Moisés un israelita santo? Sí. ¿El resto del pueblo lo eran solo por ser descendientes? No. No. Hay una idolatría hacia el pueblo de Israel, metida en nuestras iglesias. Si uno va a alguna iglesia hoy, y le pregunta a casi cualquier congregación, hermanos, ¿cuántos de ustedes son hijos de Abraham? Va a haber un silencio como el que hay aquí. No le estoy diciendo que ustedes no sepan por lo que acabamos de decir. No lo hago con ese propósito. Pero va a haber un silencio. Porque en su mente, un hijo de Abraham es que yo tengo que tener sangre judía. ¿Sabe que los gentiles que hemos creído somos más hijos de Abraham que el pueblo de Israel que tiene ascendencia a Abraham, pero no ha creído? En otras palabras, que si la iglesia de hoy entendiera, debería decir, gloria a Dios, hijos de Abraham somos. Y usted era pastor, está cambiando la escritura. ¿Cómo que usted está diciendo que nosotros somos hijos de Abraham? Vamos a probárselo por la escritura. ¿Dónde está eso? Gálatas capítulo 3. Vamos a Gálatas 3. Luego le dejo Ezequiel 23 para que lo lea. Sigue hablando de cómo le estrujaron los pechos, con cuántos amantes se acostó. Es un escándalo. Literalmente es un escándalo. Yo recuerdo cuando, siendo capellán, toqué algunos de estos pasajes como Proverbios 5, que habla de la relación de intimidad entre un hombre y una mujer, y hablaba de los pechos, y un estudiante me hizo como capellán, eso habla de los... Y él no lo podía creer, que la Biblia habla del seno de la mujer. Sí, habla del seno de la mujer. ¿Y por qué no se habla eso en la iglesia? Porque no es una cuestión sexual negativa. De hecho, en Proverbios 5, lo único que se está diciendo, está comparando, ya que lo mencioné, está comparando a la mujer con un pozo. Y tiene que entenderlo en una cultura agrícola, donde los asentamientos, las sociedades necesitaban agua para vivir. Tener un pozo era una bendición. Ver las luchas de Jacob con los pozos que habría. Pues compara a la mujer con un pozo. Y dice, sus aguas sean para ti solo.
que no se derramen sobre las calles, sobre las plazas. En su amor recréate siempre. ¿Y por qué dice que se debía recrear y hallar satisfacción con su esposa? Dice, porque si no hay satisfacción con tu esposa, estás propenso a caer con otra. La Biblia tiene muchos temas que por alguna razón que yo no entiendo, están en la Escritura, las iglesias no tocan. Siguen siendo tabúes. Pero ese no es el propósito de hablar de esto. Les había dicho que íbamos a ir ¿dónde? ¿A qué? Gálatas 3. Ajá, están atendiendo. Fíjense que ya estaban dormidos con la galletita. Yo por eso no comí mucha galletita, no sea que fuera yo el que me dormía. Eso sí quedaría mal. Si usted no, pero yo sí. Me dice, bueno, está bien. Gálatas 3. El pacto de Dios con Abraham. Gálatas 3, versículo 6. Escuchen. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso lo vimos el viernes. Eso es Génesis 15, 6. Sabed por tanto, o sea, entender, tener conocimiento, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los de fe somos hijos de Abraham. Oh, sí. Y mira lo que va a decir, Luego de hacer esa afirmación, que alguien puede decir, Pablo, ¿cómo tú te atreves a decir que los gentiles son hijos de Abraham? ¿Estás loco? Oye, pero el que lo está diciendo en la carne es un israelita, o sea, es parte del pueblo de Israel. Pero ahora lo va a confirmar con la Escritura. Miren lo que va a decir. Y la Escritura, versículo 8, y la Escritura previendo es mostrando de antemano, dejando constancia, dejando evidencia de que de la afirmación de Pablo. Pablo está diciendo, esto no es un invento mío, esto no es una revelación nueva del Espíritu, esto estaba en la Escritura. Mira lo que dice. Y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Estamos en el Antiguo Testamento, el dispensacionalismo dice que no. ¿Quién tiene la razón, la Escritura o un sistema escatológico? Y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas. Oh, entonces, el famoso versículo que usan una y otra vez, Génesis 12:3, para decir que solo es de exclusividad judía, que por eso nosotros tenemos que bendecir al pueblo de Israel como nación, como una raza, porque si no lo hacemos y no los ayudamos, estamos fritos. Nunca estaba hablando de Israel como nación étnica. No, nunca. De hecho, mira lo que dice este mismo capítulo al su cierre, Gálatas 3. Si usted necesita más evidencia, no sé qué evidencia, la Escritura, si el Espíritu Santo no lo lleva a poder ver la Escritura, yo no puedo hacer nada. Yo le presento la cita. Mira el versículo 29 de Gálatas 3. Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Amén. Los que hemos creído por la gracia de Dios, yo pues sí soy de Cristo. Él me compró a precio de sangre. Amén. Si vosotros sois de Cristo, escuche. Pablo no dice, a mí me parece, yo creo, es posible, es plausible, podría ser, es mi teoría, es mi suposición, según la teoría de Einstein. No. Dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mire, le voy a decir algo que dije en una entrevista y alguien me dijo, yo nunca había visto eso, pastor. ¿Sabía usted por qué Pablo es llamado entre los apóstoles y por qué su ministerio vino posterior a los apóstoles? Hay una razón. Nosotros la sabemos, pero como no estamos conscientes del Antiguo Testamento en profundidad, no lo podemos ver. Pablo es el apóstol, decimos ¿cómo? Apóstol enviado ¿a quiénes? Principalmente. Le pregunto, si Pablo es el apóstol a los gentiles, ¿habrá algo, tiene que ver esto
que los gentiles formarían parte del plan de Dios llegado el momento de la venida del Mesías, del endurecimiento de Israel y del juicio que vendría y de la apertura del Evangelio a los gentiles, no tiene algo que ver. Esa es la razón del llamado de Pablo. ¿Sabe dónde está la explicación? Abra su Biblia en Efesios capítulo 3, versículo 1 al 6, y aquí voy a Daniel. Porque le he dicho que voy a Daniel y no llego a Daniel, se me va a ir la bestia. Efesios 3, 1 al 6. Antes que se nos vaya la bestia y se le rompa un cuerno. Efesios 3, 1 al 6. De hecho, los felicito que se han quedado, porque no es fácil lo que estamos haciendo, es mucho tiempo aquí. Pero es tiempo, les puedo decir con todo respeto, no porque sea yo, no tiene nada que ver conmigo. Les recuerdo lo que Jesús le recordó a Marta. Porque aquí hay muchos hermanos que pudieran posiblemente estar, pero están afanados con sus trabajos y sus situaciones. Y Jesús le dijo a Marta, muy afanada estás con toda tu faena. Tu hermana ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál? Se sentó a los pies de Cristo a escuchar el grito. Este tiempo no es perdido, nunca será perdido. Efesios capítulo 3. Si usted ha leído la carta de Efesios o si no la ha leído, Pablo habla de un misterio, habla del misterio de Cristo. Ese misterio inicia en el capítulo 1. Pero mire cómo describe el misterio de Cristo. ¿Qué es ese misterio? Vea la explicación, porque la explicación es clara. Inicio en el versículo 1. Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Oh, mire cómo inicia. Pablo les dice, yo quiero que ustedes entiendan que yo estoy preso por cumplir mi ministerio, mi apostolado, pero un apostolado dirigido a ustedes los gentiles. Ese es el problema de cuando leemos. Yo cometo muchos errores, yo nunca fui muy estudiante. Y todavía mi esposa me está ayudando. Yo me comía los puntos, las comas, que tenía hambre. Entonces, Dios ha ido transformando mi vida y todavía lo va a ver. Me equivoco. Yo no soy la autoridad, yo doy gracias a que Dios ha puesto mis ojos en esto. Esta es la autoridad. Pero he aprendido a leer con entendimiento, a detenerme, a pensar, a meditar. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué está diciendo eso? Si está en la cárcel por los gentiles, podríamos decir, no está en la cárcel por los gentiles porque los gentiles lo han metido preso. ¿Son los gentiles los que están en contra de Pablo? No, sabemos por el libro de los Hechos que está en la cárcel por sus hermanos en cuanto a la carne. Lo que Pablo les está diciendo es, yo estoy pagando un precio por cumplir mi apostolado, que fue una misión enviada a ustedes los gentiles. Le pregunta a los gentiles, ¿por qué Dios lo enviaría a los gentiles si el plan de Dios o el evangelio era para los judíos? Continúo. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, ¿quiénes son vosotros en la narración? Los gentiles. Que por revelación, escuche, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Dónde le habló del misterio de Cristo? En el capítulo 1. El misterio de la predestinación, el misterio de ese soberano plan de Dios, en el cual Dios separó un pueblo a ser redimido en Cristo. Leyendo versículo 4, se refiere al capítulo 1, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Vuelve con el misterio de Cristo. Misterio, tercera vez, versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Él no está diciendo que no había constancia, sino que este misterio no estaba totalmente develado, no era claro. ¿Qué era lo que no era claro? Ahora lo dice. Mira el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Oh, del mismo cuerpo.
Oh, no somos platos de segunda mesa, no. Del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces los gentiles son algo aparte. Los gentiles que creeríamos fuimos insertados en el olivo, y el olivo no es Israel, es Cristo. La salvación siempre ha sido en Cristo. Y Pablo les está diciendo: mi ministerio responde a aquello que Dios había profetizado. La razón por la que Dios me llama a predicar, a hacer luz entre los gentiles, es porque ya se había anunciado que cuando llegase el Mesías, Él sería para salvación a las naciones. Ah, ¿eso es escatológico o sí es escatológico? No se preocupe. Gracias a Dios que no estaba un hermano. Es broma, hermano, es broma. Pastor, ¿cuánto tiempo tenemos? Ya aquí termino para ir a Daniel. ¿Qué hora tenemos? Son las 11:26, a las 12 de la noche. ¿A qué hora? ¿Qué hora A las estamos? 12 de la noche. Sí, pero ¿qué hora estamos ahora? Son las 11:26. Vamos a Daniel. Y a Daniel al capítulo 9, solo al 9. Y con esto terminamos. ¿Sabe cómo me llaman en la iglesia que he tenido desde Puerto Rico como pastor? El pastor Trefini. Porque me gusta enseñar y le digo, veo a los hermanos que se desesperan. Y le digo, hermano, ya voy a terminar, ya. Y pasan 15 minutos. Ya, hermano, esta es la última cita. No sé si se han visto. Oigan, así mismo. Ah, pues estamos más o menos enchapados en la misma. Entonces me dicen Trefini. No, pastor, son boricuas. Ay, vamos a Daniel 9. Damos gracias a Dios. Daniel 9. Aquí vamos a dirigirnos específicamente a la parte más crucial, que es la parte de la que va a tomar Jesús principalmente en Mateo 24, y es la profecía de las 70 semanas. Me refiero a Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Daniel 9, 24 al 27. Antes de entrar aquí, permítame ponerle un contexto, y voy a ser muy breve. Luego ustedes, esto se está grabando, lo pueden pausar, como ustedes quieran hacer. Porque Daniel 9 forma parte de 12 capítulos de Daniel, y uno no puede llegar al capítulo 9 saltándose todo el resto, lo que está antes, y cayendo allí y queriendo entender el capítulo 9 sin un contexto. Daniel es parte de Jeremías, del libro de Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías profetizó en Jeremías capítulo 24 que llegado el juicio contra el reino de Judá, bajo el asedio babilónico que llevaría a la destrucción del primer templo de Salomón, año 586 a.C., habría un grupo, un remanente que por la misericordia de Dios pasarían a ser transportados o a ser cautivos de Babilonia, y que Dios tendría cuidado de ese remanente. ¿Por qué Dios tendría cuidado especialmente de ese remanente? Porque ya vimos en Génesis capítulo 49 que Dios está preservando una simiente, porque de la raíz de Judá viene el Mesías. Esa es la razón particular por la que cuando usted está leyendo los profetas va a ver que aunque la parte más grande de Israel, que era el reino del norte, fue casi destruida, al punto que a veces hablamos de las 10 tribus perdidas, uno se pregunta por qué Judá, que eran 2 tribus y media, ¿por qué fue preservada? Si lee bien Ezequiel 23, Ezequiel va a decir de parte de Dios que si Samaria fornicó, reino del norte, más fornicó Jerusalén. Pues uno esperaría que el juicio contra el reino del sur fuese ¿qué? Más severo. Pero no había sido tan severo, o no lo sería todavía, porque Dios está preservando el linaje del cual viene Silo, el Mesías. Génesis 49:10. Daniel es parte de ese remanente que va a ser preservado dentro de una profecía que no la confunda, es la profecía de los 70 años de cautiverio.
En Jeremías capítulo 25 y en Jeremías capítulo 29, Jeremías profetiza que ese pueblo que sería llevado a ser cautivo dentro de Babilonia, pasaría 70 años en Babilonia, hasta el momento en que Dios actuaría para que ese pueblo saliese de Babilonia. Ese es el contexto de Daniel. Así entramos al libro de Daniel. Cuando entramos al libro de Daniel, nos encontramos con que Daniel tiene un corazón diferente. Dios lo pone en gracia porque ya había dicho, profetizado que los pondría en gracia. Inmediatamente vemos el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2. Un sueño que no hay sátrapa, no hay mago, no hay entendido que pueda revelarle el sueño que ha perturbado a Nabucodonosor. Y Daniel va a pedirle a Dios que le dé sabiduría para poder declararle al rey ese sueño. Ese sueño es un sueño escatológico, pastor, escatológico de nuevo. Usted está turbado por lo que estudió, ¿no? Vaya a Daniel 2 un momentito. Le dije que no lo iba a llevar, pero ya ve que estoy como la canción, un pasito para adelante y un pasito para atrás. Daniel 2. Daniel capítulo 2. Es que quiero mostrarle que muchas veces no se ve. Que ese sueño, que el que lo tiene no es Daniel, lo tiene Nabucodonosor. Era un sueño que hablaba de lo que iba a ocurrir en los postreros días. Jacob en el capítulo 41 habló de los días venideros. Deuteronomio 31, 29 habla de los días venideros. La estatua de Nabucodonosor era de los días postreros. ¿Dónde lo dice? Daniel capítulo 2, versículo 28, escuche. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. No voy a leerlo todo, la razón es que Nabucodonosor estaba buscando contemplar qué depararía el futuro, qué sucedería con el tiempo. Y Dios le va a dar un sueño que Daniel va a revelar, que es una estatua que está dividida en diferentes partes de metal, y que esa estatua, con esas diferentes partes de metal, donde comienza con oro, plata y así sucesivamente, luego va a estar asociada a un sueño que no tiene otro sino Daniel mismo, de 4 bestias terribles. Se halla en Daniel 7. La primera bestia representa a Babilonia, la segunda a los medos y a los persas, la tercera al imperio griego y la cuarta al imperio romano. En esa visión que tiene Daniel en el capítulo 7, ve a un hombre o a un hijo de hombre que asciende hasta el anciano de días y que se le entrega un reino. Y ahí hay un nombre importante, Daniel 7:13, el hijo del hombre. ¿Cuál es el término que Jesús todo el tiempo se asignó o con el que Jesús se auto llamó a sí mismo? El hijo del hombre. Entonces el hijo del hombre es un término escatológico. Es el rey. En Daniel capítulo 2, Cristo es la roca que impacta la imagen de la cual se forma un reino. En Daniel capítulo 7, Cristo es el hijo del hombre que va a recibir el reino. Y lo va a recibir en los días del cuarto imperio, pero a él le perturba en el capítulo 7, dentro de esa bestia que representa un imperio, un cuerno pequeño. Un cuerno pequeño porque le va a hacer la guerra a los santos. Esa bestia y ese cuerno que luego aparece en Apocalipsis, ya la imagen viene del libro de Daniel. Cuando se están cumpliendo los 70 años de cautiverio, recuerda la profecía de Jeremías capítulo 25 y Jeremías capítulo 29. Si usted ha leído Daniel, Daniel está orando en el capítulo 9. Daniel está humillado ante Dios. Daniel está pidiendo perdón, está clamando a Dios. ¿Por qué? Daniel cree que el tiempo de la redención, el tiempo en el que Dios los iba a librar, iba a establecer el reino, sería cuando se terminaran esos 70 años. ¿Y qué sucede? Que se muere el tiempo.
¿Por qué no era el tiempo? Porque el tiempo no podía ocurrir sino hasta que llegara alguien que está escrito en Daniel 9, el Mesías príncipe. Cristo es nombrado de tres maneras en Daniel. Es la roca en Daniel 2, es el Hijo del Hombre en el capítulo 7 y es el Hijo del Hombre en el capítulo 9. Dios le envía a Gabriel. Oh, Gabriel. ¿Cuántas veces se nos dan los nombres de los ángeles? Muy pocas veces, a excepción básicamente de dos principalmente, Gabriel y Miguel. Pero le envía a Gabriel para que Gabriel le diga que la redención no va a llegar sino hasta que llegue el Mesías príncipe. ¿Es coincidencia que el mismo ángel Gabriel vaya a María a hablarle de que ella iba a dar a luz al Mesías príncipe? ¿Había visto la importancia de Gabriel y su conexión escatológica? Daniel está pidiendo perdón por la redención de su pueblo y el ángel lo que va a venir a decirle de parte de Dios Gabriel es: mira, Daniel, los 70 años de cautiverio se van a cumplir. El pueblo que fue cautivo se le va a dar la orden de poder salir. Pero esa no es la redención. La redención no va a llegar hasta que llegue el Mesías príncipe. Y para eso falta, le va a decir a partir de este evento, porque marca un evento, 70 semanas, que tradicionalmente no hay controversia en que representan 490 años. O sea, que a Daniel se le va a decir, escuche bien, que a partir de un evento específico, se podían contar 490 años y eso iba a llegar a el momento de la aparición del Mesías. Ese evento que inicia la profecía de las 70 semanas de Daniel es el llamado a volver a reconstruir el templo en Esdras capítulo 7. En Esdras capítulo 7. El ángel le va a dar la revelación, le dice, mira, van a pasar 7 semanas, 62 semanas, y la razón por la que la divide, porque hay personas que preguntan, ¿por qué está dividido? ¿Por qué no decir meramente 70 semanas? Es porque nuevamente Daniel debía saber y poder precisar cuándo iba a iniciar el conteo, o sea, la cuenta regresiva, de dónde podía iniciar él, para de ahí en adelante saber la llegada del Mesías. Y está dividido en momentos específicos que marcan no solo el inicio, sino momentos importantes en la historia de esos 490 años, como lo va a ser la última semana, que es la semana más importante, porque es la semana en la que se va a cumplir ¿qué? El nuevo pacto. ¿Sabían ustedes que Jeremías es uno de los profetas más importantes en el Nuevo Testamento con relación al nuevo pacto? Déjeme ponérselo de otra manera. ¿Sabía usted que cuando en cada iglesia cristiana se está compartiendo la Eucaristía, la Cena del Señor, y el pastor toma su Biblia y les dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramado? Ese acto que en muchas iglesias se lleva a cabo al menos una vez al mes. ¿Sabe cuál es la cita de base? Jeremías 31, 31 al 34. La profecía del cumplimiento del nuevo pacto. Jesús está diciendo en la Pascua, aquel cordero que fue sacrificado y que su sangre fue colocada en los dinteles de las puertas cuando ustedes salieron de Egipto, tipifica, anunciaba la obra que yo vendría a hacer. Yo soy el cordero. Y es por medio de mi sangre, de mi muerte, que se instituye el nuevo pacto. ¿Por qué esto es importante? Porque la profecía de las 70 semanas generalmente, y la voy a leer ahora, se utiliza para acentuar más la parte de la destrucción de Jerusalén. Y la realidad es que la parte más importante no es la destrucción de Jerusalén, es la obra que viene a realizar el Mesías. Voy a leerlo para que lo pueda ver. Daniel capítulo 9 son solo unos 4 versículos.
Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Observen, sobre tu pueblo. No está hablando sobre las naciones. Sobre el pueblo de Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Quién es la santa ciudad? Jerusalén. Para terminar, escuche, esta es la parte más importante, a mí me da pena, porque la escatología se va en la destrucción del templo. Esa no es la parte más relevante. Es importante para ver si lo que Jesús dijo aconteció, si se cumplió, pero la parte importante no era el juicio. La parte importante era, la más importante es, ¿qué vendría a ser el Mesías príncipe? Vendría a traer la justificación. Vendría a traer salvación. Miren lo que dice. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. ¿Saben lo que es la prevaricación? La prevaricación es un pecado comúnmente señalado en el Antiguo Testamento, que lo único que implica es que el pueblo de Israel, en vez de cumplir, de llevar a cabo, de obedecer las ordenanzas, los preceptos que Dios le dio, se olvidaron de la ley y establecieron sus propias leyes o reglamentos. Prevaricar no es otra cosa que formular leyes que Dios no ha dado a sabiendas que son humanas y luego imponerlas sobre el pueblo. O sea, era una actitud muy hipócrita y poco religiosa. Mientras no obedecían lo que Dios había mandado, el liderato con sus tradiciones decía, esto es lo que ustedes deben obedecer. Es como si yo le diga, mira hermano, pueden leer la Biblia, pero no le prestan mucha atención. Lo que ustedes, escúchenme a mí. Lo que yo les diga es lo que ustedes van a obedecer. Eso es lo que hacía el pueblo. Prevaricaban, establecían nuevas leyes que Dios no había ordenado, cuando las que Dios había ordenado no las obedecían. Para terminar la prevaricación, escuche, poner fin al pecado. ¿Por qué poner fin al pecado es tan importante? Porque si usted observa, hay una gran diferencia entre el templo de Dios y el templo de los dioses paganos. El templo de los dioses paganos, que no son dioses, tenía el propósito de que esa figura, que ese llamado Dios fuese honrado, mirando la arquitectura del edificio, la magnificencia de la construcción. Eso tiene que ver con Mateo 24, cuando inicia. Pero Dios les dio un tabernáculo. Y no estaba hecho ni tan siquiera de elementos muy significativos. Era básicamente una tienda con cortinas. ¿Por qué era una tienda con cortinas? Porque ese templo era un templo temporal. La importancia no estaba en el tabernáculo. La importancia estaba en lo que se hacía en el tabernáculo. ¿Qué se hacía en el tabernáculo? ¿Se iba a estudiar la escritura? ¿La gente entraba a cantar? No, nadie entraba, solo los sacerdotes. ¿Cuál era la importancia entonces del tabernáculo? Ser un medio de redención temporero hasta la llegada del Mesías. ¿Qué se lidiaba? ¿Con qué se lidiaba en el tabernáculo? Con cómo reconciliar al pueblo, aunque fuera de manera temporal, por medio de permitir que animales murieran en sustitución, hasta que se cumpliese el momento en que el Mesías vendría. Y por eso es que Hebreos dice que llevado a él la ofrenda, ya no es necesaria que ninguna otra ofrenda. Oiga, si eso realmente lo creemos, entonces ¿para qué hace falta otro templo? Hello, si el propósito del templo era temporal, por eso se tenían que estar llevando a cabo sacrificios y sacrificios y sacrificios y sacrificios, que la carta a los Hebreos dice que eso era de esa manera. Primero porque los sacerdotes que regían eran humanos y eran pecadores, y ellos mismos tenían que presentar ofrenda primero por sus pecados, y luego porque aun cuando Dios permitía que un animal muriese para redimir al pueblo, esa redención era temporera,
Y el problema no era que cubriera el pecado porque no lo quitaba. ¿Y por qué no lo podía quitar? Porque el problema está en el corazón. Oh, ¿y cuándo se cambiaría el corazón? Llegado el Mesías en el nuevo pacto. ¿Y dónde se cumple el nuevo pacto? En la cruz. Usted sabe que los dispensacionalistas, premilenialistas, dicen que nosotros no se ha cumplido el nuevo pacto. Mire, yo sé, y se lo digo con respeto, yo sé que muchos hemos abrazado cosas que no tenemos ni idea de lo que hemos abrazado. Que si yo los tomo aparte y les hago preguntas, ustedes mismos echan por el piso el sistema que habían creído. Porque ustedes jamás pensarán que ese sistema que nos vendieron contradice la Escritura. Porque solo les dieron los detalles que se querían presentar. Ellos dicen que no se ha cumplido el nuevo pacto. ¿Por qué ellos dicen que no se ha cumplido el nuevo pacto? Porque para ellos el nuevo pacto tiene que ver no con la salvación de los que se salvan hoy, tiene que ver con el momento en que Dios va a redimir a Israel. ¿Recuerdan los 7 años de tribulación que pusimos la gráfica? ¿Recuerdan que les dije que hay algunos que piensan que luego de los primeros 3 años y medio Israel ha hecho un pacto con el anticristo, con el hombre inicuo, el hombre de pecado, asociado a 2 Tesalonicenses capítulo 2, y que cuando ese hombre de pecado se rebele, va a ir en contra del pueblo de Israel, pero cuando vaya en contra del pueblo de Israel, Dios va a actuar para salvar a una parte de ese pueblo de Israel. Ese acto, 3 años y medio antes de la segunda venida de Jesucristo, ese momento en el que Dios actúa para que no todo Israel muera ante la persecución del anticristo, ahí es que ellos dicen que se cumple el nuevo pacto. Yo a veces le digo a mi esposa, tan mal estamos en nuestro tiempo. ¿Cómo es posible que una iglesia que cree eso, se lo digo con respeto y con dolor, pueda tener la Santa Cena un domingo? Póngale que hoy sea día de Santa Cena y fuéramos una de esas iglesias carismáticas. Vamos a ponerlo en el contexto. ¿Cómo es posible que tengamos la Santa Cena, leamos los mismos pasajes que hablan de que Cristo es el cumplimiento del nuevo pacto y a la vez afirmemos que el nuevo pacto no se ha cumplido? ¿Me entienden? Va a poner fin al pecado. ¿Por qué va a poner fin al pecado? Porque Él va a venir a cambiar, a circuncidar el corazón. ¿Recuerdan Deuteronomio? Deuteronomio 30. Yo iré y les cambiaré el corazón para que me puedan amar, para que puedan seguir mis mandamientos. Ese es el nuevo pacto. Y expiar la iniquidad. Los animales no podían quitar la maldad, la carga completa del pecado ante Dios. Para traer la justicia perdurable, eso es la justificación. Y sellar la visión y la profecía. O sea, para que se cumpla todo lo que había sido profetizado con relación a quién, al Santo de los Santos. ¿Por qué ungir? Porque la palabra ungir está asociada a que Él va a venir a ser ¿qué? El Rey. Para el establecimiento del Rey. Y ahí es que viene la parte compleja en el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso es el relato de Esdras del capítulo 7 en adelante. Y después de las 62 semanas, o sea, después de las 69 semanas, se quitará la vida al Mesías. O entonces los judíos dicen que el Antiguo Testamento no hablaba de la muerte de Cristo. Es falso. No es solamente Isaías 53 que claramente habla del siervo sufriente muriendo. Daniel capítulo 9 versículo 26 habla de la muerte del Mesías. Se quitará la vida del Mesías, mas no por sí.
y el pueblo de un príncipe que ya debe venir destruirá. Escúchela de dónde sale Mateo 24. Esta es la palabra. Porque Jesús va a decir en Mateo 24, yo no estoy contándoles una profecía nueva. Yo estoy hablando de lo que el profeta Daniel había hablado. Lo puede leer en su Biblia, Mateo 24:15. Mateo 24:15. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces Jesús estaba hablando de qué? De la profecía de Daniel. Le pregunto, si estamos en Mateo 24 y nos interesa realmente entender la profecía de las 70 semanas, Jesús nos está diciendo que para entenderla tendríamos que entender primero Daniel capítulo 9. ¿Por qué no vamos a Daniel primero para entenderlo? Queremos abrir Mateo 24, empezar a leer los versículos y empezar. A mí yo creo, a mí me parece, yo sugiero, yo creo, yo pienso, a mí me dijeron. Yo les soy honesto, estamos muy mal, se lo digo con todo el corazón. A mí me da mucha pena y tristeza la iglesia de hoy. Muchas luces, muchas bombillas, mucho asiento, aire acondicionado. Pero hay una carencia de contenido brutal. Brutal. Ustedes me pueden decir que ha pasado 2000 años de cristianismo y que hemos, en el sentido bueno del término, hemos evolucionado, que se evidencia un crecimiento realmente y un entendimiento en la Escritura. A mí no me parece que en este siglo se demuestre mucho eso, con todo respeto. Solamente les dije que fueran a Mateo 24 para que pudieran corroborar que esta es la profecía de base, Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, que narra la destrucción del templo. Por eso Jesús les va a decir, en este templo no quedará piedra sobre piedra, antes bien todo será destruido. Entonces lo que Jesús le está diciendo, lo que yo les estoy hablando de lo que va a acontecer a Jerusalén y con relación al templo, es sencillo. Jesús le está diciendo, ¿recuerdan a Daniel? La profecía que Dios le dio a Daniel, eso es lo que va a ocurrir. ¿Y cuándo va a ocurrir? Según Mateo 24, versículo 34, ¿cuándo dice que va a ocurrir? Mira a ver si alguien de ustedes lo podría ver. ¿Cuándo dice Jesús que va a ocurrir ese evento? Que yo sepa, casi todos los predicadores cuando toman esas palabras de cierto tipo hacen el énfasis, le dicen a las congregaciones que aunque todo es importante y relevante, cuando Jesús dice de cierto digo, está llamando la atención y diciendo, salud, aunque todo es importante, esto deben prestar suma atención. Y miren lo que está diciendo, presten atención. Os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, ¿debía acontecer en aquella generación o 2000 años después? Estamos 2000 años después y todavía no ha ocurrido. Yo no sé si ustedes, la mayoría de la iglesia no lo sabe. Yo sé que muchas veces no lo saben porque no saben los hechos académicos. Pero quiero que se enteren. Ustedes sabían que el talón de Aquiles, cuando digo el talón de Aquiles, es una expresión de la debilidad, porque Aquiles significa o representa a alguien casi invencible, ¿verdad? En la tradición del mito de Aquiles. Cuando se habla del talón de Aquiles, se habla de su debilidad. ¿Sabía usted que el talón de Aquiles
del cristianismo en nuestros días ante los ateos, agnósticos, escépticos, entre otros, que no creen en Dios, es que ellos no pueden creer que Jesús sea, ni tan siquiera, escuche bien, no solamente Dios, lo descalifica el que ni tan siquiera puede ser considerado un buen profeta. ¿Sabían ustedes, le han dicho por qué Jesús no es calificado como un buen profeta? Porque no cumplió lo que dijo. Porque la propia iglesia de hoy, la de hoy, dice que lo que Jesús dijo no aconteció. Y aunque usted y yo podamos jugar y decir, no, yo creo que es que hay unas explicaciones, que la generación no es la generación, es una generación futura, o la generación ahí, existe la posibilidad de que no se refiera a un tiempo, si la generación es el mismo Israel. Usted no sabe cuántas explicaciones absurdas se dan en los seminarios y a nivel académico. Ellos no se tragan el cuento, no se lo tragan. Ellos saben que Jesús dijo que lo vendría. Y si Jesús no vino en el tiempo que Él dijo iba a venir, tenemos serios problemas. Porque entonces Jesús dijo una profecía que no se cumplió. Así lo toman. Y si no se cumplió, no puede ser un buen profeta. De hecho, según las Escrituras, el profeta que anuncia algo que no se cumple debería morir. Y dicho sea de paso, para que lo sepa, los judíos dicen que precisamente por eso murió. Porque era un falso profeta. Yo no sé si usted me puede entender. Estamos hablando de algo extremadamente serio. Sumamente serio. Y la mayor parte de la iglesia no tiene una respuesta a esa comunidad. ¿Por qué? Esto no es importante. La escatología es un tema secundario. Nadie sabe sobre esos temas. La iglesia está muy dividida. No es claro, no hay claridad en la escritura. Falso, hay claridad. ¿Cuál es el juicio que iba a acontecer? Ya cierro. Les prometo que cierro, porque yo también necesito un break, con toda honestidad. ¿Cuál es el juicio que debía ocurrir en Mateo 24? ¿Sabe cómo se llama? Se señala 7 veces de Mateo 24 a Mateo 27. La venida del Hijo del Hombre en las nubes. La venida del Hijo del Hombre en las nubes. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ya lo vimos, Daniel 7, por eso me tomé el tiempo a hablar de Daniel 7. ¿Y quién es Daniel 7? El Mesías príncipe que va a tomar el reino y viene en juicio. ¿Cuándo Jesús dijo que iba a ocurrir ese evento? ¿Qué si yo le digo que Jesús dijo que tenía que ocurrir mientras sus apóstoles estaban vivos? Permítanme solo 2 pasajes más y termino, porque de verdad que estoy cansado. 2 pasajes más. Mateo capítulo 10, versículo 23. Mateo 10, 23. Si pueden dejar su Biblia marcada en Mateo 24 también, solo para que vean que el juicio que va a ocurrir en Mateo 24 es el de la venida del Hijo del Hombre en las nubes. La primera vez que se menciona en Mateo 24, vean en el versículo 27. Sé que le dije que fuera Mateo 10. Voy a ir a Mateo 10 ahora. Pero antes de moverme, disculpen, lo hice mal. Dejen marcado Mateo 10, pero estábamos en Mateo antes 24. Y lo que me gustaría es, que creo que no lo hice bien. Creo que primero debo mostrarles cómo se titula el juicio, cuál es el nombre del juicio que va a venir contra Jerusalén. Y luego ir y confirmar cuándo ese juicio va a suceder. Según Mateo 24, versículo 27, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Miren el 30, entonces aparecerá la señal del Hijo
del hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán nuevamente al Hijo del Hombre viniendo, al Hijo del Hombre. Eso es de Daniel. Ahora, alguien podría decir, bueno, pastor, ya usted nos mostró que el mismo Mateo 24, versículo 34, dice que va a acontecer en esta generación. Pero usted no sabe todas las propuestas que hay para decir que esta generación no es esta generación, es otra generación, o no es una generación. Está hablando de Israel. ¿Cómo podemos saber nosotros como cristianos cuándo debió ocurrir ese juicio? Sin que nadie nos engañe. Simple. Vamos a la Escritura y le preguntamos a la Escritura o buscamos dentro de la Escritura cuándo se habló de la venida del Hijo del Hombre y si existe algún texto que diga cuándo iba a acontecer. La primera mención de cuándo iba a ocurrir la venida del Hijo del Hombre se da en Mateo 10, versículo 23. Vaya Mateo 10. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo, escuchen, vuelve con la misma expresión. De cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades, no del mundo, de Israel, de Judea, antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, ¿cuándo debió ocurrir el juicio? Mire lo que dice el texto, yo no me lo estoy inventando ni lo estoy forzando, no hay que saber griego, ni chino, ni arameo. El texto dice que ellos no terminarían lo que debían llevar a cabo. No acabaréis de recorrer todas las ciudades, o sea, ustedes no habrán todavía terminado de predicar el Evangelio en Judea cuando vean la venida del Hijo del Hombre. ¿A quién Jesús le está hablando? A sus apóstoles. Entonces, ¿podría ocurrir después de la muerte de los apóstoles? Si alguien le dice a usted que usted va a ver tal evento, ¿puede alguien decir que usted lo va a ver después que muera? Es ridículo, ¿no? Va a ser ridículo la interpretación que dice que no se cumplió. Tenemos un problema. Yo le estoy trayendo lo que los propios académicos reconocen. Van a la Escritura y dicen, y no nos digan que no. Jesús dijo que iba a venir en el tiempo de sus apóstoles. Y este es uno de los pasajes más evidentes para ellos. No es el único. Le dije que me dieran dos. Voy al último con este término. Mateo 16. Mateo capítulo 16. Pedro ha hecho la declaración maravillosa de que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A la vez le ha dicho a Jesús que no muera. Jesús lo ha reprendido. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pero miren cómo finaliza ese capítulo. Versículos 27 al 28. Mateo 16, 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá. Estamos hablando del mismo evento, ¿verdad? ¿O cuántas venidas del Hijo del Hombre hay? Está hablando de la venida del Hijo del Hombre. La misma que le anunció que ocurriría cuando ellos estuviesen terminando la tarea. Dice, ni tan siquiera la habrán terminado completamente cuando vean la venida del Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, y Jesús está con sus discípulos solo, porque si lee el capítulo, Jesús se ha separado, se ha distanciado un poco de la multitud y se ha ido a la región de Cesarea de Filipo.
Porque Jesús, antes de entrar en su última semana a Jerusalén, que sería una semana muy difícil, Él aprovecha y toma un retiro con sus apóstoles. Y lo hace en la ciudad de Cesarea de Filipo. ¿Sabe que en Cesarea de Filipo fue que inició la controversia que va a llevar a la guerra judío-romana? ¿Sabe que esa guerra judío-romana ocurre en el mismo día y en el mismo mes de la destrucción del primer templo? Pueden anotarlo y buscarlo. Lo que yo le digo es constatable. 9 de AV. Una A y una V, de como inicia vaca. El 9 de Av fue el día de la destrucción del primer templo de Salomón. Y el 9 de Av, el mismo día, es la destrucción del segundo templo. ¿Creen ustedes que Jesús le estaba mandando una clara confirmación al pueblo del juicio? Cuando ustedes leen Mateo 24, tal vez se llevaron la impresión de que el templo estaba finalizado. Pues el templo no estaba acabado en el tiempo de Cristo. ¿Cómo que no estaba acabado? Todo el tiempo nos han dicho que ese era el templo de Herodes. No, no estaba acabado. Les he dicho que se han dicho muchas cosas que no son reales. ¿Sabe cuándo se terminó? Y lo pueden constatar. Y si no, con gusto me pueden reprender. Me dicen, pastor, usted no tiene falta de información. Yo me retracto. ¿Saben cuándo se terminó? Cuando inició el conflicto. Algunos lo colocan en el 64 y otros en el 66. Si Cristo muere aproximadamente en el año 30, un aproximado, les estoy diciendo que el templo, los trabajos finales del templo, no se concluyeron sino hasta el año 64 al 66. Si es el 66, estamos hablando del mismo año en que se inicia la guerra entre los judíos y los romanos. Inicia en el 66 y dura aproximadamente 3 años y medio, finalizando con la destrucción del templo en el año 70. Jesús le está diciendo a sus discípulos, de cierto os digo que hay algunos de ustedes que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿A quién les está hablando? Miren, el contexto Jesús le está hablando a sus discípulos. Mi pregunta es, ¿cómo Jesús le puede decir a sus discípulos que algunos de ellos no estarán todavía dispuestos a dar su vida por el Evangelio, sino hasta que viesen la confirmación, hasta que viesen a Cristo viniendo en gloria, en ese juicio sobre Israel, si ellos iban a estar muertos? ¿Estarían vivos o no? El pasaje no dice otra cosa. No tenemos tiempo y prometí que iba a acabar aquí. Posteriormente voy a ir a Mateo 24. Estamos dando un recorrido por encima, no estamos profundizando. Yo realmente veo que muchos, y no se preocupen, la mayoría de las iglesias, estos temas no se hablan. Y son profundos. Yo no pretendo entrar en cuestiones técnicas porque perdería mi tiempo. Estaría dando un desglose a lo mejor de conocimiento. Y es como si viniera aquí a hablar una clase ahora mismo de hebreo y usted no sabe nada de hebreo. ¿De qué? Es Corintios. Si alguno entra, si ustedes están hablando en lengua y no sabe, pues entran los indoctos. ¿Y qué rayos es lo que está pasando aquí? Lo que quiero mostrarles, y es mi propósito, un panorama general, pero con sustancia. Y que ustedes puedan ver, desde mi punto de vista, no que existe la posibilidad de que nos hemos equivocado, sino que nos hemos equivocado. Y que nos hemos equivocado por no haber estudiado las Escrituras con seriedad, con mayor profundidad, por solo tomar lo que nos dijeron y tomarlo por bueno. A mí me pasó, yo no se lo estoy diciendo a usted. Yo prediqué, lo que yo estoy aquí contrarrestando, yo lo prediqué por años. Y yo nunca he tenido temor, y lo he dicho, de decir que me equivoqué. Si ustedes se creen que los pastores no nos equivocamos, nuevamente están fritos y están mal. Los pastores nos equivocamos.
Y quisiéramos, yo al menos, yo puedo hablar, yo quisiera decirles que Dios me llamó y yo nací y me formé con una doctrina completamente ortodoxa, todo lo sabía bien. No va, somos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. ¿El pastor es un aprendiz? Sí, yo soy un aprendiz y no tengo miedo a decirlo. Yo estoy aprendiendo. ¿Qué significa? Que en el proceso que yo voy aprendiendo me voy percatando, me voy dando cuenta de que hay cosas que yo tomé como correctas, las tomé como buenas. Yo no estoy diciendo que lo hicieron con mala intención, pero alguien creyó algo como yo lo creí y me lo dijo y yo lo creí. Y ahora me doy cuenta que eso me llevó a afirmar cosas que no eran bíblicas. Y que yo le enseñé a la iglesia en el nombre del Señor sobre aspectos que no eran conforme a las Escrituras. Y yo me arrepiento de eso. Yo no puedo darle para atrás al pasado, pero puedo trabajar con mi presente y reconocer que no soy obra acabada, que requiero de continuamente estudiar la Escritura, porque si en ese detalle, como en otros, me he equivocado, puedo estar todavía equivocado en otras áreas. Por eso es que nosotros necesitamos, hermanos, continuar estudiando la Escritura. No somos obra acabada. La Escritura es la autoridad. Mi reto, mi llamado es: amen sus Biblias. No digan que aman la Biblia porque quieren una Biblia. No le asignen el valor a la Biblia de lo que les costó en una librería o en Amazon. El valor que tiene la Escritura es porque es palabra de Dios. Es porque es una fuente de vida inagotable. Es porque es una luz en medio de un mundo de oscuridad y lámpara y lumbrera en nuestro camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Entonces, levantemos no solo la congregación, nuestra familia, nuestras vidas sobre la Escritura. La escatología solo hoy nos sirve como un ejemplo de ver cómo no hemos hecho tal vez un buen trabajo exegético de estudio, de interpretación, pero así pueden estar otras áreas de nuestra vida y pueden ser la familia, pueden ser las vidas maritales, pueden ser nuestros roles en el hogar. Esto no se limita a eso. El ejercicio que hemos hecho es mucho más profundo que una cuestión escatológica. Es percatarnos qué nos llevó a errar. ¿Por qué caímos en algo que no debimos haber caído? ¿Sabían ustedes que en la antigüedad la visión que hoy cree la iglesia, la mayoría, no era lo que se creía en el pasado? Pero nosotros ni sabemos lo que creía la iglesia en el pasado porque nos importa ni nos interesa. Porque si supiéramos, al menos diríamos: ¿y qué nos pasó? ¿Por qué la iglesia aceptaba esto y ahora no lo acepta? Algo tiene que haber pasado. La realidad es que o ellos estaban bien o nosotros estamos mal. Y si nosotros estamos bien, entonces ellos estaban mal. Pero no pueden haber dos ideas que se contradicen, que chocan, que son opuestas y a la vez ambas ser verdaderas. Eso no existe. Y no le podemos echar la culpa a nadie. La culpa principalmente tiene que ver, ¿saben por qué? Porque vivimos en el tiempo de la complacencia, del ocio, de los juegos. ¿Ustedes saben cuánta gente se desvive por un dichoso teléfono? Mire, yo estuve casi 40 minutos, no sé, 30 minutos esperando que saliera, no sé, la maleta. No estoy exagerando, no me acuerdo. Para mí se me hizo una eternidad. Cuando llegué en el avión, la maleta no salía por el DLSL, que salen las maletas. Veía a este niño que a todas luces parecía un niño con situaciones, me parecía autista. La mamá estuvo, sin mentiras, si fueron 30 minutos, frente a una pantalla así. El papá estaba tratando de controlar al niño, que era básicamente incontrolable. El niño se trepaba por los rieles donde van las maletas, que dice que claramente no ponga la mano ni se siente, que cuide a su niño, pero él no podía soltar su celular. Entonces el nene, ahí está el riel y el nene se trepaba, y cuando estaba trepado el papá lo alaba, pero seguía. Ese es el mundo en el que vivimos. Un mundo donde supuestamente no tenemos tiempo para nada,
pero tenemos tiempo para perder. Tiempo para malgastar en cosas que no contribuyen, que no edifican. Hermanos, abran sus Biblias. Al principio uno no entiende todo, ni yo tampoco, nadie lo ha entendido todo. Pero yo les garantizo que si ustedes se mantienen orando y pidiéndole a Dios que poco a poco los ayude, con el tiempo uno va entendiendo. Es que hay veces que hay cosas que requieren que uno continúe leyendo, es como en la escuela. ¿Por qué no nos pueden brincar de grado? Bueno, pues porque para ese otro nivel se requiere que ya tú hayas entendido esto. Y a veces así sucede. Queremos ir directamente al último escalón, pero no, es que hay que empezar por el escalón 1. Porque si uno deja cosas en el camino y trata de brincar, luego no va a entender. Se va a caer del piso 12. En vez de ser una bendición haber escalado, se convierte en una maldición. Así que todavía no hemos terminado, mañana nos queda una parte. Les agradezco su tiempo, que hayan venido hasta ahora, le agradezco al pastor y nuevamente agradecido por la oportunidad y su amabilidad de que me hayan dado la oportunidad de exponerle lo que por gracia hemos recibido. Recuerden, no somos la autoridad es que la Escritura.